formó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Calma.
es príncipe de paz. Amén. Sí, Señor.
Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor, tú eres glorioso, Señor. Tú eres digno de alabar, Señor. Hoy día te alabamos, Señor, con nuestro corazón, Señor, con nuestra mente, Señor, con nuestro espíritu, Señor. Damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Y te reconocemos, Señor, como principal en nuestros corazones, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Te hemos declarado, Señor, con el corazón, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo de cobertura, Señor. Una expresión de tu fidelidad, Señor, y tu amor hacia tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias por la cobertura y protección, Señor, diaria a tu iglesia, Señor. Recibe toda la gloria y la honra de nuestros corazones hoy día, Señor. Y nos disponemos a tus pies, Señor, hoy día para recibir, Señor, de tu palabra. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, querida iglesia. Un gusto nuevamente el poder saludarlos a todos ustedes. Espero que estén todos muy bien en sus casas para esta nueva transmisión que hoy día tenemos como iglesia. Y de manera también muy especial, dar la más cordial de las bienvenidas a toda persona que nos vea por primera vez. Somos la Iglesia Cristiana Carismática La Casa del Señor de La Serena. Mi nombre es Marco y quisiera dar la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Vamos a colocar un link de la plataforma Zoom que está destinado a una reunión de bienvenida. Entonces, finalizando esa reunión, quisiera poder reunirme de manera personal con cada uno de ustedes y darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, al final de la reunión, nos reunimos. Podemos tener plena confianza y descanso en la provisión fiel de nuestro Señor, a pesar de que pudiéramos estar viviendo momentos de dificultad. El Señor siempre tiene todo bajo control. Podemos estar plenamente seguros de que Él tiene todo bajo control y que cualquier necesidad que nosotros tengamos, Él ya la tiene prevista desde antes. Tenemos hoy día un tiempo de diezmos y ofrendas. Queremos colocar toda esa seguridad en el Señor Jesucristo y no en nuestras propias fuerzas. Así que, querida iglesia, dispongamos un corazón que está deseoso y alegre de dar lo que hemos recibido del Señor. Les recuerdo brevemente la obra de Haití, preciosa obra que nosotros también estamos comprometidos en el corazón para esos niños del orfanato, tanto para sus desayunos y almuerzos, que ya lo tenemos naturalmente guardado en nuestros corazones. Que sea un tiempo de dar el paso, querida iglesia. Amén. Y hoy día en los anuncios de la semana de nuestra iglesia, el Ministerio de Misericordia solicita cereal y harina. Como estamos en un tiempo de pandemia, como lo hemos estado anunciando semana a semana, cada vez que vayan al supermercado, inmediatamente dirigirse a la casa del encargado o coordinarse con él o encargada para hacer un lugar de acopio, y a su vez el encargado se va a coordinar con Anita María, que es la encargada del Ministerio de Misericordia. El dar en tiempos de dificultad es un atributo que coloca Dios en nuestros corazones, para estar atentos y pendientes de la necesidad de un hermano de iglesia.
Queridos, vamos a recibir de la palabra del Señor Jesucristo algo que está preparado para nuestros corazones. Guardemos un tiempo cuidado, sin interrupciones. Entremos descalzos al lugar santo. Es una actitud del corazón para poder recibir como corresponde lo que el Señor tenga dispuesto para nuestros corazones. Dejo a continuación con ustedes a nuestro pastor Huberto Salgado. Muy buenos días a todos. Les doy un saludo afectuoso a toda la iglesia y a toda persona que está escuchando esta transmisión una vez más, como lo estamos haciendo ya cada domingo. La iglesia no para, el trabajo para el Señor, el servicio no para. Estamos convencidos de que realmente Dios está haciendo algo importante en la vida de muchas personas. Esta nueva forma de comunicarnos, de hacer llegar la palabra de Dios ha sido de mucha bendición para personas que están lejos, que anteriormente no podían congregarse por vivir en otros lugares, en otras condiciones difíciles de acceso. Así es que creo que esto ha tenido y está teniendo un muy buen resultado para todo aquel que quiera conocer a Jesucristo, conocer su palabra. Esto ha sido de gran bendición. Y espero que todos nos mantengamos también en un espíritu alegre, optimista, con esperanza. Ya estamos hace 3 semanas en confinamiento, prácticamente 3 semanas, y bueno, es diferente, es un tiempo especial. Animo también a las personas que tengan necesidad, ya sea de traslado, de cualquier cosa, algún requerimiento que sea necesario, hacérnoslo llegar, y nosotros, hay personas que tienen los permisos adecuados para poder ayudarlos y poder tener un tiempo de recibir también de parte del Señor. Hoy día quiero continuar con el tema que hemos estado viendo ya por 2 semanas acerca de la sabiduría de lo alto. Es un tema realmente inagotable, grande, poderoso y de mucho beneficio para el creyente. Y hoy día voy a hablar un tema que nos lleva a meditar en aquella sabiduría que nosotros como creyentes necesitamos para permanecer en este mundo. Hemos visto que hay una sabiduría que es de Dios, es un don de Dios, sabiduría a lo alto para poder tomar decisiones correctas, agradables a Dios. También para poder discernir y conocer la voluntad de Dios. Una sabiduría que tiene un impacto en el carácter, ¿no es cierto? En el comportamiento, en los frutos que nosotros mostremos como respecto a nuestra conducta. Y también la sabiduría de Dios para conocer los misterios de Dios, las cosas que están ocultas, que Dios ha ocultado al mundo. Y Dios las da a conocer a sus hijos. Esta sabiduría también es imprescindible para poder vivir en este tiempo y enfrentar la lucha espiritual que nos va a tocar vivir. De eso trata este tema. Entonces, sabiduría para permanecer en este mundo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de tener este contacto, Señor.
poder recibir tu palabra. Pido la guía del Espíritu Santo para este mensaje. Que el Espíritu Santo tome control de todas las fuerzas que están en el aire, en la transmisión. Que tú sometas, Señor, a tu señorío, a todo espíritu del aire también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Para que en todo lugar donde este mensaje llegue, esta unción poderosa de Dios alcance los corazones y puedan recibir el pan de vida, el alimento espiritual, el agua que sacia la sed. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo en cada lugar, en cada casa. Y nos sometemos también, Señor, a la guía de este Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, sabiduría para enfrentar las condiciones de este mundo, el mundo espiritual. Hoy día vemos en las condiciones que está el mundo, ¿no es cierto? Vemos que hay pleitos, hay contiendas, hay luchas, hay conflictos sociales. A nosotros nos está tocando vivir un conflicto social. Tenemos conflictos de salud. Hace poco también un conflicto tremendo, una situación tremenda, un accidente que también no está muy claro, pero sabemos que es fruto de una negligencia. Una explosión en Beirut con decenas de muertos, centenas de muertos y más de 300.000 damnificados, personas que han perdido sus hogares. Es realmente tremendo. Uno ve las noticias y es desolador. Pero también es esperanzador ver cómo Dios es fiel y cómo Dios protege a los suyos. Veía el testimonio de un pastor de una iglesia de Dios de Beirut, que está en el centro, muy cerca del lugar donde fue la explosión, la cual el Señor le advirtió al pastor, le advierte y le dice que se vayan todos a sus casas, algunas horas antes de que esto ocurriera. Él, sin entender mucho por qué, pero toma la decisión de mandar a toda la gente a sus casas. Era algo inexplicable, no sabía por qué. Era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba advirtiéndole. Y así fue. Y nadie de la iglesia sufrió daños. Esa iglesia hoy día está recibiendo la cooperación de muchas iglesias de todas partes del mundo y están dedicados a preparar alimentos para las personas que están damnificadas. No han parado. Así que también la obra de Dios se traduce en una ayuda práctica y concreta en tiempos de necesidad. Gracias, Señor. En este mundo de conflicto nos toca vivir. Y vamos a ver que no solamente son conflictos que vienen producto de situaciones, circunstancias, sino que también hay un ámbito espiritual que afecta al mundo y lo lleva hacia un lugar, hacia un camino que se aparta de Dios. Creo que ese es el conflicto más importante que nos toca enfrentar a nosotros. La lucha contra aquello que se opone a Jesucristo. Para esto necesitamos sabiduría, una sabiduría especial, una sabiduría que venga de Dios, una sabiduría que nos dé discernimiento, inteligencia para poder enfrentar estas circunstancias. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 23. Proverbios 23, 23. Fácil de aprender. Dice, compra la verdad
y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción, inteligencia. Es el anhelo de alguien que cree. Buscar, comprar, adquirir, hacer todo, ¿no es cierto? Negociar de alguna manera como para que poder adquirir esa sabiduría. Esa sabiduría que también es instrucción, es decir, aquello que nos permite tomar decisiones. Y también es inteligencia, desarrollar un pensamiento, una mente que esté clara en las cosas de Dios. Y no se confunda ante el engaño que también existe en el mundo. Vamos a ver ese engaño, vamos a conocer ese engaño. El mundo está bajo ese engaño. Y nosotros, dice la palabra, que no somos de este mundo, pero debemos estar en el mundo. Dios tiene un rol para su iglesia. Dios tiene una labor para su iglesia, para poder permanecer en este mundo y hacer su voluntad. Hay un propósito para la iglesia, estando aquí en este mundo de confusión y que cada día más se aparta de Dios. Dios nos ha dado esta sabiduría, este don para conocer y estar atento a muchas cosas que son las cosas por las cuales el mundo se pierde, se equivoca y erra. Dios nos ha dado sabiduría para poder identificar aquellas cosas. Entre las cosas que tenemos que identificar, veíamos, lo hablábamos la semana anterior, es que también hay una sabiduría que no es de Dios, que también se traduce en una inteligencia, en una astucia, pero que finalmente lleva a perdición. La palabra dice que esa sabiduría es terrenal, sabiduría terrenal. Es como la sabiduría de este mundo, que no considera a Dios. Es animal también, o sensual, que responde a los instintos, a lo más básico del hombre. Y finalmente es una sabiduría también que es diabólica. O sea, una sabiduría que el enemigo de Dios, el diablo, también es capaz de entregar y dar. Esto es tremendo. Esta sabiduría lleva a que las personas se afirmen en sus convicciones, se afirmen en sus creencias, que muchos de ellos estén plenamente convencidos de que Dios no existe, por ejemplo. Hay grandes sabios, hombres inteligentes. Hace poco estuvo en Chile Richard Dawkins, que es un biólogo estudió en Oxford, es un hombre, un ensayista, un ateo declarado, un hombre muy inteligente y que podríamos llamar, entre comillas, sabio, pero de este mundo. Esta sabiduría diabólica tiene una influencia espiritual también. Actúa de manera sobrenatural, actúa de manera espiritual sobre las personas. Y también mueve, influye, lleva a. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, abiertamente, esta sabiduría diabólica
se manifiesta en una influencia de espíritus engañadores, en doctrinas de demonios, en la acción de agentes espirituales de maldad, acción directa de agentes espirituales de maldad que influyen sobre las personas para modificar su entendimiento, para hacerlas actuar, para darles convicción de ciertas cosas que son totalmente contrarias a Dios y a su palabra. Vemos cómo en los discursos de igualdad, hoy día de género, movimientos feministas, que pueden tener una buena base, una realidad en sus planteamientos primordiales, pero cómo se expresan, cómo se manifiestan hoy día a través de un espíritu de violencia irracional, destructivo, que de repente no distingue realmente lo que es la vida humana y son capaces de linchar a una persona porque piensa diferente, de golpearlo hasta la muerte. Estas cosas han ocurrido, están ocurriendo hoy día. ¿Por qué algo que tiene un principio que puede ser válido se expresa y se manifiesta a través de la violencia, de la destrucción y de la muerte? Porque están movidos por una sabiduría que no es de Dios. No es de Dios. Es diabólica. Y si hay espíritus que están dispuestos por el enemigo de Dios para entregar esta sabiduría, hay uno que la palabra advierte que es un principal. Y es un espíritu que se ha manifestado a partir de que Jesucristo deja la tierra y la iglesia comienza. A partir de ese momento empieza un espíritu específico a manifestarse en la tierra. Y hoy día, en estos últimos tiempos, está cada vez más presente y cobrando más fuerza. Y finalmente se va a manifestar en la ascensión a un gobierno mundial de un personaje que va a ser un gobernante mundial guiado totalmente por Satanás. Dice la palabra que incluso Satanás va a entrar en él, el mismo Satanás. Este espíritu es el espíritu de Anticristo. El apóstol Juan es quien nombra, quien le pone nombre a este espíritu. Así que vamos a estar viendo la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4. El espíritu de Anticristo. Dice que está desde el comienzo. Desde el comienzo que está operando y finalmente se va a manifestar en este hijo de perdición, que es el Anticristo mismo. Pero él ya opera en el mundo y tiene un rol bien específico. Bien específico. Vamos a ver cuál es. Este rol específico nosotros tenemos que lograr identificarlo con sabiduría de Dios, porque nos va a tocar enfrentarnos a él en nuestro caminar como creyentes. Vamos a 1 Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta carta se escribió
más o menos alrededor del año 80 después de Cristo. Imagínense. Desde ese tiempo dice la palabra que ese espíritu está en el mundo. Es decir, es un espíritu que ha estado acompañando, por así decirlo, enfrentando la historia y el derrotero de la iglesia durante todo este periodo de gracia, de misericordia que Dios le ha dado al mundo, la edad de la iglesia. Este espíritu está ahí y tiene un rol. Y nos advierte a nosotros, nos dice, no creáis a todo espíritu. El problema que tenía la iglesia en los tiempos de Juan es que habían creencias que se habían levantado en este espíritu contrario de personas que ya eran de la iglesia y que habían creído otras cosas. Y esas otras cosas, el gnosticismo que se conoce, lo llevaba a pensar que Jesucristo no podía ser hombre, no podía ser carne, porque todo lo que era carnal era perdido, era caído, era pecado. Que solamente lo que era puro y bueno era el espíritu. Por lo tanto, Jesucristo no podía haber sido carne, porque habría perdido su esencia de bien. Y esto se derivó en una creencia, un culto, una doctrina errada. Porque si negamos que Jesucristo vino en carne, entonces negamos el derramamiento de su sangre. Si el cuerpo de Cristo no era puro, ¿de qué valía su sangre? Jesucristo vino en carne y Él vino sin pecado y anduvo sin pecado en el mundo. Y esa es la mayor virtud del Cordero de Dios, que mediante su sangre pura, el pecado del mundo pudo ser redimido, perdonado. Entonces, la palabra nos advierte, no crean a todo espíritu. Ellos tenían ese problema. Pero si vemos hoy día, ¿cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos nosotros? ¿Cuáles son las creencias a las cuales nos enfrentamos nosotros? En este tema de la pureza del espíritu, del alma y la maldad del cuerpo, ¿no es cierto? Hay todo un ámbito oriental que nos lleva, ¿no es cierto?, a separar totalmente lo terrenal de lo espiritual, a ser una especie de ascetas que no tienen nada, que no poseen nada y que no interactúan con nadie y que solamente se dedican a meditar. Hay otros cultos, yo recuerdo en los años que estaba en la universidad, un personaje siniestro, realmente siniestro, que se llamaba el Bhagwan Rajneesh, o Osho, como le decían. Era un gurú de la India que convenció a miles de personas en el mundo. Gente que vendió sus casas, sus bienes. Yo tenía gente conocida que vendió sus casas acá, en barrios bonitos en Santiago, para irse a vivir a la comunidad que tenían en Oregon, en Estados Unidos. Y en ese lugar hubo homicidios, hubo malversación de fondos. Este hombre se arrancó del país, lo apresaron mientras estaba escapando en un avión privado que tenía. Y mucha gente cayó en este engaño. Un hombre que tenía alrededor de 40 Rolls Royce. Porque ellos se sentían con la libertad de dar rienda suelta a todo lo que era de su cuerpo. Porque el espíritu estaba desvinculado del cuerpo. Entonces el cuerpo no podía dañar el espíritu. Y bueno, toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que Dios quiere formar en los creyentes.
cosas que nos alejan de la redención. Porque Jesucristo lo que hace es redimirnos, congraciarnos con Dios, reconciliar lo que se había perdido. Claro, la carne incita al pecado, pero la carne puede ser redimida. La carne es redimida. Y por eso existe la santidad, la santificación, porque en este proceso, ¿no es cierto?, la persona va creciendo, va conociendo más de Dios, va adquiriendo sabiduría de Dios y puede ir creciendo en santidad. Y finalmente llegar a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Esto es algo que Dios va a hacer en el último instante. Nosotros hasta el último instante en esta tierra vamos a estar en un proceso continuo de transformación, de regeneración. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, en un instante vamos a ser transformados y Dios nos va a dar un cuerpo totalmente puro. Gracias, Señor. Y aquí entonces, en esta escritura de Primera de Juan, el Señor compara estos dos espíritus. Un espíritu que lleva a error, un espíritu que niega que Jesucristo vino en carne y que declara realmente cuál es el espíritu que es de Dios, que el espíritu que habla la verdad de Dios. Dice, en esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. O sea, el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuál es el rol del anticristo? Negar esta verdad. El espíritu del anticristo se va a oponer a esta verdad. El espíritu del anticristo va a estar haciendo una obra que quite realmente la deidad de Jesucristo. El espíritu del anticristo va a decir que Jesucristo es un maestro, es un iluminado, es un hombre santo, pero nunca va a permitir que se diga que Jesucristo es Dios hecho hombre y que vino al mundo a derramar su sangre para perdón de los pecados. Esa es la verdad fundamental que este espíritu quiere derrocar. Y para eso está creando múltiples y ha creado múltiples mentiras, múltiples engaños. Finalmente muchos caen en estas doctrinas, ¿no es cierto?, en estas ideas, en esta sabiduría que es diabólica, y no pueden reconocer que Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es Dios, y que Él caminó en medio de nosotros. Para estas personas, estas son fábulas, son inventos, y a lo más pueden considerar a Jesús como un hombre bueno, un revolucionario, un iluminado tal vez, pero nunca el Hijo de Dios. Veamos a qué nos enfrentamos entonces. Hay muchos que declaran esta mentira. Muchos. Hay religiones que niegan que Jesucristo es Dios. Detrás de esas religiones, aunque parezcan muy buenas y hagan muchas obras sociales y estén presentes en la entrega de alimentos, a lo mejor a millones de necesitados en el mundo, si esas doctrinas, esas religiones declaran que Jesucristo no es Dios, es una doctrina que está movida por el espíritu del anticristo.
Este espíritu se opone a Jesús con violencia. No esperemos otra cosa. No esperemos que la lucha va a ser solamente ideológica. Incluso puede ser ideológica, violenta. Un encuentro violento verbalmente, a lo mejor no con agresión física, pero sí verbalmente agresivo, violento, denigrante. Esta lucha es violenta. La cruz fue violenta. Estaba leyendo algunos detalles de la muerte en la cruz que le tocó pasar a Jesucristo como hombre. Es tremendo ver cómo y dónde se clavaban los clavos, en qué lugares eran elegidos para pasar esos clavos, para no romper una arteria, de manera que hubiera un sangrado rápido y la persona falleciera rápidamente, sino que era un lugar especial, específico, para que no se rompieran esos vasos sanguíneos, ¿cierto? Y la persona durara más tiempo en agonía. El esfuerzo que tenía que hacer el condenado para poder respirar era una lucha, levantarse y dejarse caer, levantarse, caer, levantarse y dejarse caer para poder respirar. Tremenda agonía. El espíritu de Anticristo se opone con violencia a Jesucristo. Y la muerte de Jesús refleja esta verdad. La muerte de Jesús no fue en un quirófano, no fue en una sala de operaciones con anestesia, no fue con una inyección letal, fue dolorosa, dura, agonizante y lenta. De esa manera se derramó la sangre. El enemigo de Dios pensaba que con esto, realmente con este sufrimiento, con este dolor, iba a restar la fe de muchos. Iba a denigrar al Mesías, lo iba a humillar, de tal manera que al final nadie iba a creer en él. Pero la sangre de Jesús es más poderosa, y ha sido derramada por nosotros, para remisión de nuestros pecados. No importando el sufrimiento, el dolor, la sangre se derramó. La sangre del Dios hecho hombre, la sangre del Verbo se derramó por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados. El espíritu del Anticristo es fuerte, tiene influencia, pero el espíritu que está en nosotros es más grande, es mayor. Dice 1 Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. A esos espíritus los habéis vencido. Esa es la realidad. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso, es más fuerte, es mayor, es más grande, es más alto el que está en nosotros que el que está en el mundo. Puede ser que este espíritu de Anticristo influencie al mundo, influencie territorios, influencie gobiernos, influencie intelectuales, grandes sabios del mundo. Pero mayor es el que está en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es mayor. Y por eso nosotros tenemos victoria. Victoria. Y de esa manera Dios quiere que estemos en el mundo. Dios nos ha dado esta sabiduría, esta convicción, y nos ha dado a su Espíritu Santo, que es quien enseña toda verdad.
El Espíritu Santo nos lleva a conocer los misterios de Dios. El Espíritu Santo nos da sabiduría. Y el Espíritu Santo es mayor que el enemigo que está en el mundo. Finalmente, termino con esto. En la misma carta primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿recuerdan lo que hablábamos al principio? El que confiesa, ¿cierto? El que confiesa. Dice, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Gracias, Señor. Nosotros tenemos sabiduría por medio del Espíritu Santo para confesar que Jesucristo vino al mundo, vino en carne, Dios se hizo hombre y que es el Hijo de Dios. Y esto significa, como dice la Escritura, que lo confesamos porque Dios está en nosotros. Dios permanece en nosotros. Y hay un componente aquí fundamental justamente para este permanecer en el mundo. Dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El amor de Dios es fundamental. Es el ingrediente fundamental que Dios nos ha dado. Es la fuerza también. Es poder para poder estar en el mundo, en las condiciones actuales. ¿Cómo poder enfrentar a este espíritu que se opone al Hijo de Dios? Dios nos ha dado la herramienta, nos ha dado sabiduría, nos ha dado su Espíritu Santo, que es mayor, más grande, pero también nos ha dado su amor para permanecer en él. De manera que todo lo que salga de nosotros hacia el mundo, hacia el prójimo, venga de un corazón que está lleno del amor de Dios. El mundo, los perdidos, este mundo que está en conflicto, que está en disputa, este mundo perdido necesita el amor de Dios. Y nosotros, los creyentes, somos enviados al mundo para expresar, para manifestar ese amor. De esa manera damos testimonio de esta sabiduría de Dios y también de que nosotros estamos con Dios, estamos en Él. Quiero invitar hoy día a toda persona que quiera acercarse a Dios, que quiera conocer al Hijo de Dios, que quiera conocer a Jesucristo, a este Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que se acercaba a nosotros por amor, para reconciliarnos con el Padre. Todos nosotros, dice la palabra, estuvimos destituidos, estuvimos fuera de la presencia de Dios, incluso fuimos enemigos de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y por el amor que tiene hacia su criatura, su creación, nos ha dado
el perdón y nos permite reconciliarnos con Él. Quiero invitarlos a orar para dar este primer paso de acercamiento a Jesucristo y poder entonces iniciar tal vez un camino, un caminar junto a Él, para ir creciendo también en esta sabiduría de lo alto. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a mi corazón. Y yo quiero, Señor, acercarme a ti esta mañana, abrirte mi corazón y recibir tu perdón, Señor. Yo confieso que tú eres el Hijo de Dios. Yo confieso que tú viniste al mundo y te hiciste hombre. Y como hombre sin pecado, sin mancha, derramaste tu sangre para que yo fuese perdonado y pudiera reconciliarme con mi Creador, con el Dios Todopoderoso, con el Padre. Señor, creo que tú derramaste tu sangre por mí. Lo creo, Señor. Y te doy gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Amén. Amén. Espero que durante esta semana estemos meditando en esta palabra y es una palabra de aliento, no es una palabra como para estar viendo y buscando al enemigo. No, no se trata de eso. Se trata de justamente tener conocimiento para poder identificar y actuar conforme a la sabiduría de Dios. Que vemos que la sabiduría es pacífica, benigna, amable, misericordiosa, ¿no es cierto? Así es que cada etapa, ¿no es cierto?, de este proceso de conocer sabiduría vaya siendo realmente algo que nos vaya edificando, que podamos ir creciendo y también tomando decisiones personales para acercarnos más a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que tengan un buen domingo, una buena semana y que el Señor los bendiga. Hasta pronto.